8:31 de la mañana y como se los habíamos comentado ya, a partir del 12 de junio van a empezar a debatirse en los plenos los informes de la megacomisión respecto a la investigación del gobierno pasado, el segundo gobierno del expresidente Alan García. Y para hablar sobre el tema estamos ya con el congresista Sergio Tejada. Bienvenido a CNC Matinal. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, congresista? Y la pregunta que quisiera hacerle para comenzar, ¿pensó que ayer esto no procedería? ¿En algún momento perdió la fe que esto no iba a seguir? Bueno, a lo largo de la investigación hemos visto muchas trabas, ¿no? Y una estrategia muy fuerte, política, mediática y legal por parte de los investigados. En algún momento fue difícil afrontar la situación judicial cuando tuvimos una acción de amparo por parte de García Pérez y algunas resoluciones en contra, pero el día de ayer yo estaba seguro de que esto iba para adelante porque los miembros del Partido Aprista habían pedido una reconsideración a la decisión del Consejo Directivo de que entren los informes en la agenda del Pleno, y la opinión mayoritaria ya de los parlamentarios es que esto se debe debatir. Entonces solamente tuvo el voto del congresista Velázquez Esquén y el resto de los parlamentarios votaron porque se mantenga el informe en la agenda del Pleno. En el camino de las investigaciones surgió un fallo judicial que hizo que todo parezca que iba a estancarse, uno de los obstáculos más fuertes. ¿Cómo es que se asumió esto en la megacomisión cuando Sí, bueno, se informó? el fallo lo que hizo fue anular una citación del expresidente García Pérez, en principio. Lo que hicimos en ese momento fue apelar, pero volverlo a citar, con un mayor grado de detalle, permitiéndole que acceda a los documentos de la comisión, tal como decía el juez constitucional. Sin embargo, después vinieron otras acciones que anularon también la siguiente sesión, en la cual ya estábamos tomando todas las medidas correspondientes solicitadas por el propio juez. Y esto, por supuesto, nos ocasionó un problema. Ahora estamos en medio de ese problema, estamos en medio de una nueva apelación que todavía no se resuelve, pero en la estrategia mediática se quiso hacer creer que se había anulado todo el trabajo de la megacomisión, cuando solamente se había declarado nulo las declaraciones de García Pérez en las dos últimas sesiones y las responsabilidades en los informes que se derivaran de esas dos declaraciones, con respecto a él solamente, no el resto. Entonces, dentro del Consejo Directivo hemos considerado que todos los informes son válidos y solamente hay que resolver ese problema específico en algunas partes de algunos informes que tienen que ver con el expresidente García Pérez. Ahora, estas situaciones que surgieron, que fueron significando una especie de obstáculos, como lo hemos mencionado, se veían venir, ¿no? Viniendo de una bancada muy fuerte, ya con muchos años, con un pasado histórico de mucha fuerza como partido político. ¿Ustedes qué estrategias hicieron o planearon para poder continuar con las investigaciones? Porque esto se veía venir, ¿no? Sí, Sabíamos que... sí, claro. Bueno, la estrategia política era bien clara, ¿no? Primero se inventó una supuesta reelección conyugal y que el objetivo nuestro era inhabilitar a García Pérez para las elecciones de 2016 porque supuestamente Nadine Heredia quería postular. Entonces, esto no era cierto, pero se construyó ese discurso para que pareciera que no habían actos irregulares, sino solamente una apuesta política para el 2016, ¿no? Esa es la estrategia política. En la estrategia mediática se golpeó mucho a la megacomisión, a los integrantes, a mí personalmente. Se buscó involucrar al presidente de la República en esta investigación que es estrictamente parlamentaria, que nunca se ha visto a nivel del Poder Ejecutivo. Y después llegó la estrategia judicial. Ahora lo sorprendente es que ante los medios García Pérez decía que él no se defendía con amparos. Y dijo específicamente, no me defiendo con amparos ni llantos. Y a las 2 semanas presentó su acción de amparo, ¿no? Entonces eso cambió un poco también el escenario y tuvimos que enfrentar un nuevo ataque en el ámbito judicial. Pero lo que consideramos que había que hacer era siempre avanzar con las investigaciones de manera objetiva, tratando de no polemizar políticamente. Y bueno, logramos llegar hasta el final, ¿no? Ahora, esto enfrentó un poco también a ambos poderes del Estado, el legislativo y el Poder Judicial, como un poco que había una especie de intromisión, ¿no? Llegando al punto de enfrentarnos en algún momento, ¿no? Congreso con Poder Sí, ha habido una Judicial. tensión. Efectivamente, hay un principio de separación de poderes que está en la base de las repúblicas democráticas. Hay también control entre poderes del Estado, pero lo que ha ocurrido a nuestro juicio es una intromisión, porque el Congreso tiene un reglamento que tiene rango de ley, es decir, nuestro reglamento es una ley,
e indica todo el procedimiento para las comisiones investigadoras. Todo ese procedimiento se ha seguido al pie de la letra. Y es más, hemos buscado incrementar los estándares del debido proceso de acuerdo a la legislación internacional y aún así el Poder Judicial estimó que no era suficiente. Entonces anula una serie de diligencias donde ni siquiera había una decisión final. Es decir, el Poder Judicial podría anular una sanción administrativa de cualquier instancia del Estado si no ha respetado el debido proceso, pero aquí no hay ninguna sanción administrativa. Una comisión investigadora solamente indaga. Informa. Elabora un informe, exacto. Y a lo mucho en su informe puede decir que recomienda formular una denuncia. Entonces, lo que ha hecho el Poder Judicial es anular una etapa previa, siquiera la formulación de denuncia. Eso sí nos ha parecido que es una intromisión y por eso hemos procedido a apelar. ¿Y por qué, si es que están, digamos, las pruebas evidentes, por qué el Poder Judicial indicaría que esto no procede, no? Eso nos preguntamos nosotros. Hay muchas presentaciones de acciones de amparo, hemos recibido cartas notariales, se han presentado habeas corpus y a nadie le han hecho caso. Al único que le han hecho caso es a García Pérez. Entonces, deja mucho que pensar, ¿no? ¿Por qué no todos han corrido la misma suerte? No quiero especular, no quiero tampoco que se profundice esta discrepancia con el Poder Judicial, ya lo resolveremos, ya está la apelación en curso, pero sí nos ha llamado mucho la atención, y creo que no solamente a nosotros, ¿no? Gran parte del país le ha llamado la atención esta manera de actuar del Poder Judicial. Ahora, un sector dice que no se respetó el debido proceso en el caso Alan García. Precisamente por eso tuvo que intervenir, entre comillas, por así decirlo, el Poder Judicial en este tema. ¿Usted considera así? ¿No se respetó? No lo consideramos así y los integrantes de la comisión, que somos parte de 4 grupos parlamentarios distintos, creemos que sí se respetó. Como te decía hace un momento, primero porque hemos cumplido estrictamente con el reglamento del Congreso que tiene rango de ley. Y ahí están todos los procedimientos para una comisión investigadora. Cuando se anula la primera sesión, se dice que había que seguir la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Teneo Cabrera, que establece una serie de criterios adicionales del debido proceso. Y los empezamos a aplicar. Por ejemplo, dar un mayor grado de detalle en las citaciones al investigado, permitirle acceder a documentación en la comisión investigadora, algo que nunca había hecho el Parlamento, permitirle ir a la sesión de interrogatorio con su abogado. García Pérez fue con su abogado, su asistente, todo su grupo parlamentario. Se le permitió entregar información adicional por escrito que fue tomada en cuenta, de manera que no solamente se cumplió el reglamento del Congreso, sino también la sentencia del Tribunal Constitucional, que es exhortativa al Congreso, no es de cumplimiento inmediato, y aún así el Poder Judicial consideró que no era suficiente. Entonces, creo que nada hubiera sido suficiente. Queda poco menos de una semana para iniciar este debate ya en el Pleno y tenemos programado para este mes 8 plenos, así que indiscutiblemente junio es el mes donde van a empezar a tocarse los temas. Sí. ¿Qué es lo que la mecánica que se va a seguir? Bueno, en el Consejo Directivo se acordó que sea el 12 de junio. Es un día jueves. La idea es que podamos avanzar con todos los casos que se pueda. Son 9 informes de caso. Nosotros decidimos no tener un informe general, sino un informe de cada caso investigado. Y veremos cuántos podemos ir avanzando. Quizás podemos ver 3 o 4 informes y en las siguientes sesiones culminar el debate. Esperamos que sea un debate alturado, que podamos discutir con argumentos jurídicos. ¿Usted va a exponer precisamente? Sí, como presidente de la comisión. Va a tener que ser la mecánica que siempre se suele hacer. Ahora, ¿podría adelantarnos de repente un poco, en resumen breve, en esta entrevista, qué es lo que exactamente usted va a plantear para que se dé este tema de la investigación? Bueno, lo primero que tenemos que decidir es qué informes se priorizan. Mi opinión es que hay que ver los que han suscitado mayor interés para la opinión pública, es lo que está esperando. Por ejemplo, el caso de los narcoindultos. Aquí lo que vimos es que se había constituido una red que estaba favoreciendo de manera masiva a sentenciados por tráfico ilícito de drogas, en muchos casos con denuncias sobre cobros. Es decir, que se pagaba a determinados intermediarios, determinados funcionarios, para que se disminuya la pena a los narcotraficantes y salgan rápido de la prisión. En este camino hemos encontrado una serie de irregularidades, por ejemplo, que la propia Comisión de Gracias Presidenciales contrató a 2 sentenciados por narcotráfico para que formen parte de la misma y seguramente para que aceleren el proceso de salida de estas personas. Hemos encontrado también testimonios sobre presuntos arreglos, incluso que llegan a un exministro, y hemos encontrado también algunos
documentos de conmutación que son firmados por el propio expresidente García, donde él mismo baja la pena aún más de lo que recomendaba la Comisión de Gracias Presidenciales. Entonces son un conjunto de elementos que ya vamos a exponer con detalle, que es importante que conozca la opinión pública y que el Congreso evalúe. Entonces, primero, los narcoindultos serían a tocar. Creo que es un caso que debería verse, independientemente si el tema del expresidente García Pérez lo podemos ver o no, eso lo decidirá ya el Pleno. Pero creo que deberíamos ver narcoindultos, el caso de Agua para Todos sería importante, el caso de enriquecimiento ilícito de balance patrimonial sería importante también. Bien, entonces, congresistas, vamos a estar atentos al desarrollo de los plenos en los próximos días. Muchas gracias. Muy amable por estar en Ciencia Matinal. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información sobre la constitución parlamentaria.